El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ha buscado, aunque sin éxito, flexibilizar el Mercosur y avanzar bilateralmente en la firma de acuerdos comerciales. A nivel del Mercosur, en los últimos 20 años, se ha negociado con la Unión Europea, pero las políticas comerciales de ambos lados del Atlántico han imposibilitado la firma del acuerdo. En julio del año 2022, el presidente de la República anunció el inicio de las negociaciones con China por un tratado de libre comercio, pero estas quedaron estancadas. El gobierno también pretende un acuerdo de similares características con Turquía e ingresar al Acuerdo Transpacífico. La rigidez del Mercosur continúa siendo un obstáculo para la inserción internacional de Uruguay. En tanto, congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para que Uruguay ingrese como país piloto en el Tratado de Libre Comercio que mantiene Estados Unidos, Canadá y México. Planteado el tema, empezamos el debate, Gervasio. ¿Hay autocrítica en el gobierno respecto a esto que recién veíamos en el informe? Autocrítica no creo, siempre autocrítica siempre, pero yo creo que la política exterior del gobierno ha estado en sintonía con lo que precisa el país. Ha demostrado que el país tiene voz propia, ha marcado una identidad en la agenda regional. ¿Para vos hubo avances? Sí, claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Hubo avances. Por ejemplo, en el diálogo último ahora con Estados Unidos, que está muy avanzado, con la relación con China en la baja de aranceles comerciales, me parece que ya ha avanzado mucho. Y yo no quiero, porque es algo que he hablado siempre, que es la región. Se discute en Mercosur sí, Mercosur no. Yo creo que el país ha avanzado mucho en materia internacional y ha dejado en materia regional y ha dejado de lado una política que evidentemente fracasó durante tantos años. Y en esto va que el país ha logrado marcar voz propia en el concierto regional. Creo que es acertado que el país haya avanzado en las hidrovías, por ejemplo en la que une la laguna Merín con la laguna de los Patos con el país de Brasil, que ha avanzado mucho, que ha hecho el primer aeropuerto binacional en el departamento de Rivera y que ha hecho otros aeropuertos que obviamente en materia regional son un avance para el país. Por ejemplo, uno en Carmelo, que es mi ciudad de origen, pero Paysandú, Melo, Salto. Yo creo que el país obviamente va encaminado. Evidentemente, la política internacional tiene sus tiempos. Durante 25 años se debatió el acuerdo con la Unión Europea y no logramos avanzar en la materia. Yo creo que es importante la política internacional porque no puede haber política doméstica, política interna, sin una política internacional que nos permita mirar hacia adelante. Y además me parece que tenemos que pensar mucho más a mediano plazo la política internacional. Me parece que tenemos que pensar y reconocer que la política internacional debe reconocer al país, a la identidad de los portadores del país, que debe reconocer el pujante sector del software que tiene mucho para dar, el sector de servicios, el sector turístico. Es decir, reconocer, yo defiendo mucho la visión de país. Tengo una visión un poco más amplia, un poco más positiva, un poco más nacional sobre las relaciones internacionales. Y obviamente, si me decís una autocrítica, quizás yo sea minoría en mi partido en esto, pero yo creo que hay que pensar mucho más la relación en la Cuenca del Plata. Sobre todo en los avances a nivel internacional que se van a dar y por lo que parece otra vez los grandes nacionalismos, esa segmentación internacional en grandes bloques va a volver a primar. Y creo que hay que pensar muy bien la idea de generar dentro del Mercosur agencias que permitan a Argentina y Uruguay, por ejemplo, discutir temas que pueden ser de común acuerdo. Pero obviamente tenemos que lograr despegarnos de una mirada que ha atrasado el país, que ha dejado, por ejemplo, al país de Paraguay de lado. Además, Paraguay desde la guerra de la Triple Alianza o antes es la segunda cara del Uruguay, que ha hecho que el país vaya al ritmo de Argentina y Brasil, independientemente del mundo. Entonces, obviamente es muy complejo la cuestión, pero me parece que el presidente, que el gobierno ha avanzado mucho y ha hecho algo que a mí me parece sumamente interesante, que es no entender que el país es un almacén que simplemente compra y vende, pero sí entender que la visión internacional de un país como el Uruguay, que debe ser muy flexible, muy inteligente, tiene que ser con eje de la producción, en la formación y el trabajo, porque la agenda internacional
debe debatirse paralelamente con una agenda de flexibilización laboral para el siglo XXI, de formación, de políticas activas de empleo juvenil y de empleo de medias calificaciones y calificaciones bajas. O sea, creo que el Uruguay tiene mucho para avanzar. Obviamente este año el país se juega muchísimo en ese sentido. ¿A vos qué te parece, Carla, de todo lo que dijo Gervasio, que dijo mucho? Y Bueno, también hay como ciertos reparos en las administraciones anteriores. Bueno, yo creo en esto que decía Gervasio de que bueno, al país le ha ido muy bien en la política de inserción internacional, discrepo, y en realidad el propio presidente de la República decía en alguna actividad pública de que no han tenido mucha suerte en las relaciones exteriores, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver un poco porque entiendo que a este gobierno le hace falta definir una estrategia a largo plazo respecto a la política de inserción internacional, ¿no? Porque en realidad ha hecho alguna cosa media suelta, pero no tiene como un rumbo claro a este respecto. Después, porque, a ver, por ejemplo, está todo lo que el atraso que hay con este supuesto acuerdo con China, que nunca se concreta, esto que estamos esperando de Estados Unidos, pero ahí me parece que... Es un piloto lo de Estados Unidos, ¿no? Es Bueno, algo para empezar y lleva mucho tiempo. Ahí lo que me parece a mí es que hay un error de visión respecto al rol que cumple el Mercosur. Mercosur que se crea, si no estoy equivocada, a mitad de los 90, con otros gobiernos que deciden impulsar esto para, como países del Cono Sur, impulsar en conjunto acuerdos económicos, porque todos sabemos que la integración regional es beneficiosa sobre todo pensando en países que, mal llamados del tercer mundo, dependen del esquema mundial y de los países centrales para sobrevivir. Entonces ahí me parece que hay un error en la interpretación del rol que ocupa el Mercosur. Y además me pregunto, bueno, ¿cuál sería la alternativa a esto? A mí no me queda claro, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Salir del Mercosur y negociar solos frente a una potencia como Brasil, que es nuestro segundo socio exportador? No me queda claro. Vos no decís que no dijiste eso de salir del Mercosur. No recuerdo haberlo dicho. Pero Le pregunto en general, porque si tanto se critica al Mercosur y queremos hacer acuerdo por fuera, la otra alternativa es quedar como Estado asociado. Ahí también hay dificultades porque no tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, si pasamos como a Estado asociado, no podemos debatir la política económica o la política general del Mercosur. Yo lo que creo Entonces que... realmente entiendo que el gobierno no tiene respuestas para eso, pero se mantiene criticando esta alianza regional. Aguantá un segundito de lo que le vas a contestar a Carla porque quiero la opinión de Marcel. Sí, ahí... No sé si llamar estoy de acuerdo, pero sí creo que con el Mercosur fue siempre un tire y afloje ideológico en base a gobiernos dictatoriales. Y es más, hablando de autocrítica, yo sí creo que fue un error haber designado un embajador en Venezuela, porque por más que se diga que la conexión y el trato y el respeto es hacia los ciudadanos venezolanos, designar un embajador ahí es indirectamente también tenderle la mano a un dictador, y yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Lo volvieron a hacer, ¿no? Y Hay lo un volvieron a embajador hacer. ahora, ¿no? Por eso te estoy diciendo, yo en eso entro en lo que sería la autocrítica y digo, yo creo que ahí la coalición le erró, y más teniendo en cuenta de que Uruguay es un país que no es desarrollado o no es de los primeros a nivel mundial. Entonces, hoy en día con la importancia que tomó la globalización y bueno, las conexiones de distintos tipos, Uruguay no puede claramente navegar solo en el mundo. Necesita de conexiones. Ahora, el Mercosur, ¿funciona según los objetivos que se trazaron en aquel entonces? No. El ejemplo claro es que queríamos ser la Unión Europea versión Latinoamérica y no funcionó. Entonces, si eso no funciona, no ha funcionado durante años y tampoco nos permite seguir avanzando con tratados de libre comercio con grandes potencias como con China, que no es responsabilidad de este gobierno, sino que es responsabilidad de que un tratado de libre comercio de un solo periodo de gobierno no existe, porque en 5 años no podés generar lazos internacionales tan rápido y que sean tan eficaces como pretendemos todos. Entonces, ¿para vos el Frente Amplio no generó lazos con China? Pero si en 15 años no lo cerraron tampoco. ¿No avanzó? Pero no lo cerraron en 15 años. ¿Y qué cerraron ahora? En un gobierno de 5 no lo cerrás, apenas los empezás. Ejemplo ahora con Estados Unidos. Si el gobierno va para adelante con esta prueba piloto y empieza a generar lazos, es como que el día de mañana, digamos, el gobierno de coalición generó lazos, pero no quedó en nada. Y ahí yo creo que es la misma que la nada. Porque hablaste y no mojaste. Ahí habrá que ver, lo del tema de Estados Unidos habrá que ver si gana el Frente Amplio el próximo gobierno.
porque el Tratado de El Libre tema de Comercio con libre- Estados Unidos en el 2008 no funcionó tampoco. Por eso digo, entonces, la visión de Uruguay, creo que con lo que es relaciones internacionales, es muy particular, me parece que cada país lo tiene, y más en estos países como nosotros que estamos, primero pensamos en la política y después en lo que le hace bien al país. Yo creo que al Uruguay le hace bien que vengan empresas internacionales, no le regalemos todo, pero sí que vengan, que les abramos las puertas, que construyamos también beneficios para que vengan, porque eso es una mina de trabajo para quienes, para los uruguayos que hoy en día estamos viviendo un desempleo que es real y es evidente. Entonces, ¿Para vos Uruguay debería salir del Mercosur? para mí Uruguay debería salir del Mercosur y empezar a generar tratados de libre comercio. Bueno, Eugenia, tu opinión. Bueno, os voy a empezar con la pregunta de cuál es la inserción económica internacional, de este gobierno, ¿no? Este gobierno yo creo que nunca concretó una inserción internacional, porque en realidad desde que arrancó el gobierno centraron todo en Cancillería, y en Cancillería han pasado ya 3 ministros, ¿no? Recordemos que el primer ministro que sale es Talvi, luego Bustillo, y ahora tenemos a Paganini. Entonces, hay un problema de entrada, ¿no? De que descentraron toda la inserción internacional en Cancillería, y que Cancillería es un lugar inestable, donde no se consigue estabilidad tanto en política exterior ni en inserción internacional. Yo voy a entrar también un poco en esto que traía Gervasio, de pensar la inserción internacional en clave de lo que le hace bien al país y también a la producción. Entonces me parece que es importante comprender por qué, ¿no?, la inserción internacional es importante para un país pequeño como el nuestro. Y en esta línea de que, Uruguay es un país chico, no puede competir, ¿no?, en grandes mercados, es importante poder tener lazos regionales, porque lo que te da el estar en bloques regionales es el poder de negociación ante otros, ¿sí? Por ejemplo, Uruguay, al no poder competir con grandes mercados porque la oferta que podemos dar no es suficientemente grande para la demanda de otros países, tenemos que producir productos diferenciales, ¿sí? Porque nosotros no vamos a competir, salimos del Mercosur y no vamos a poder competir con Argentina en la cantidad de carne que le vendemos a China. Si bien es nuestro mayor, a uno de los que más le vendemos, no vamos a poder competir, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es un producto diferencial. Competimos en la calidad del producto que le damos, no en la cantidad. En sí, la inserción internacional, esto no significa no comerciar con grandes países, sino cómo comerciamos. Y para que el Uruguay tenga una inserción internacional estratégica, es necesario que haya comunicación y diálogo entre distintos ministerios, como es el Ministerio de Economía, de Industria, de Ganadería y Cancillería. Y en ese sentido, el Frente Amplio, cuando fue gobierno, creó la CIASEC, que era la Comisión Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior, que lo que hacía era esto, ¿no?, que los distintos ministerios se juntaran a dialogar qué era lo mejor para el país. ¿No pasa eso para vos Eso hoy? no pasa porque lo cerraron. Entonces yo me pregunto cuál es la inserción internacional de este gobierno, porque cerraron la CIASEC, que a su vez trabajaba en conjunto con Edu21, que es el mayor como que promueve la inversión. ¿Y esto qué hicieron? Lo desmantelaron. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la inserción internacional de este gobierno? Sí, cerraron la CIASEC y además desmantelaron Edu21. Y cierro ya con esto mismo, que ya voy contigo, Gervasio, que ya veo que querés contestarle a las dos. Nosotros creo que como idea Bien. central, ¿no?, la inserción internacional es importante para potenciar el desarrollo de Uruguay como país, ¿no?, para que las pequeñas y las medianas empresas que no pueden negociar por sí solas, hay un Estado presente. Porque es muy fácil para las multinacionales vender grano, pero es muy difícil para los pequeños productores, para las pequeñas empresas o medianas empresas, poder salir, y es necesario como Estado promover que nuestras empresas nacionales compitan. ¿Para qué? Para que los capitales se queden dentro del país. Pero ¿cómo van a competir con la cantidad de tributos que le estamos cobrando? Me parece que la política internacional es importante para pensarlo en esto, ¿no?, en clave de desarrollo del país. Me parece que lo que hizo este gobierno fue desmantelar la CIASEC, o sea, la eliminó, y además Edu21 no ha tenido una política, no tiene política de relaciones internacionales en nada. 3 ministros me parece que no tienen muy claro para dónde van. En 4 años es un poco complicado. ¿Qué querías decir vos, Gervasio? No, que el gobierno creó la agencia Uruguay 21, que se ha encargado de centralizar un montón de aspectos que hacen a las relaciones internacionales y a lo que tiene que ver con mostrar las virtudes del Uruguay en el exterior. Lo que a mí me parece muy interesante es cómo criticamos la falta de integración regional. Yo recién destacaba todo lo que ha hecho este gobierno, quizá con un poco menos de retórica. Todo lo que ha hecho este gobierno en pos de la integración regional concreta. Y me pregunto, todos estos años, ¿cuál fue la postura en materia de integración regional dentro del Mercosur? ¿Y en qué aspecto Uruguay se integró a la región durante estos 15 años anteriores, que además había
afinidad ideológica y que además proponíamos hacer el tren de los pueblos libres y que los presidentes de los diferentes países, todos en sintonía ideológica, se sacaban fotos que a la región la colmaban de autoestima. Y yo creo que el Mercosur fracasó después de la recesión del 99 de Brasil, después de la crisis del 2001 y 2002, el Mercosur se agotó y a partir de 2005, donde todos los gobiernos ideológicamente fueron similares, primero que, repito, echamos al Paraguay. Un gobierno que aspira a la integración regional no puede correrse de un lado de Paraguay. Y segundo, me parece que fracasó porque no avanzó en aspectos concretos. Y yo creo que cuando se tilda, bueno, ¿qué se ha hecho en 5 años? No olvidemos que 2 años las puertas del mundo se cerraron por la pandemia. Y en materia internacional, eso, la pandemia fue un ejemplo de la falta de integración regional, de la falta de base estructural que tenía el Uruguay con los países vecinos, por ejemplo, para la compra de vacunas. Y fue el mayor ejemplo del sálvese quien pueda. Gonzalo, que me está levantando la mano. Sí, yo creo que el principal problema de nuestro país en materia de inserción nacional es que nosotros le vendemos nuestros productos, colocamos nuestros productos en países, casi que la mitad no tenemos preferencias arancelarias y colocamos nuestros productos en muy pocos mercados. Y eso hace que tengamos mucha dependencia de China, por ejemplo, de México, por ejemplo, de Egipto y del Mercosur. Que del Partido Nacional no estamos en contra del Mercosur. Lo que nosotros queremos es flexibilizarlo. Los países como Argentina, Brasil, que son proteccionistas, embretan a Uruguay en un esquema de negocios en el cual nos perjudica. ¿Por qué? Porque tienen trabas, porque no nos dejan comercializar de manera bilateral, solo tenemos TLC con México. ¿El TLC con China no avanzó por Argentina y Brasil por para Argentina, vos? Sí, exactamente, porque no permiten que Uruguay pueda comerciar eso hasta de manera... lo declararon autoridades de Argentina y Brasil. Exacto. Y creo que es un problema. Chile, por ejemplo, Perú, por ejemplo, que no están en este Pero yo acuerdo creo que del era mucho Mercosur, ruido y pocas le va nueces, bien. ¿no? Con lo de China. Porque en ¿Cómo, realidad, Eugenia, de nuevo? que mucho ruido y pocas nueces con el asunto de China, porque el gobierno sacaba grandes anuncios de que se estaba, ¿no? Como en acuerdos Ya con voy, China, Enzo. y de China nadie sabía nada, no se sabía ninguna comunicación, eran simplemente mails de una intención, pero solamente se pudieron sacar bandera con que, bueno, estamos intentando negociar con China. Cuando Vos en decís que realidad, Uruguay era muy optimista y China como que no tenía y que en mucha realidad era información. una pantalla para decir, bueno, estamos haciendo algo que en realidad nunca se concretó y que además venía de un largo proceso, porque en realidad el vínculo con China es estratégico en clave de país y no de gobierno, ¿no? Entonces me parece que esto es algo que venía de hace mucho tiempo y que, bueno, que defenderse con lo de China es por lo menos nada. Enzo, ¿qué querés decir? Yo creo que estamos todos de acuerdo que Uruguay como país chico, para aspirar a un desarrollo, tiene que insertarse en el mundo y ser un país abierto. La pregunta es cómo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el gobierno de Calle Pou ha tenido un rumbo claro y es encontrar ha aspirado al bilateralismo. Sin embargo, se ha topado con un gran obstáculo que es que Uruguay como país chico no es atractivo. Es necesario que negocie en bloque y el ideal sería que el Mercosur funcionara. El problema es que los principales socios del Mercosur son 2 países muy inestables comparados con Uruguay. Sin embargo, yo quiero retroceder un poco en el tiempo, ver lo que eran las relaciones internacionales, la inserción internacional con el Frente Amplio. Recordemos que las relaciones con otros países estaban muy ideologizadas. Por poner un ejemplo, lo que fue el ruinoso negocio de Conaprole al que el gobierno de Tabaré Vázquez llevó con Venezuela. Se le podrá criticar a este gobierno la falta de concreción en su objetivo, que son tratados de libre comercio, pero al menos no han tenido esos ejemplos de fracasos que han sido perjudiciales para el Uruguay. Bueno, ya le van a contestar lo que acaba de decir Enzo. Vamos a una pausa y ya venimos, dale. Si tendrá ganas de hablar, Gervasio, que hace rato que no viene, que está hablando todavía toda la tanda, se pasó hablando. Bueno, Enzo decía, recién cuestionaba de alguna forma la política exterior del Frente Amplio en las administraciones anteriores, el hecho también de cómo tenían esos vínculos con otros países en el Mercosur. ¿Qué responde el Frente Amplio? Carla. Bueno, yo creo que igual Enzo dijo algo que es crucial, que un poco lo peloteábamos acá. Enzo decía, bueno, por las dimensiones de Uruguay no le queda otra que sumarse o integrarse a un bloque de negociación regional. Y justamente es eso, ¿no? El espíritu de lo que es el Mercosur, que como decíamos hoy tiene casi 30 años, más de 30 años. Entonces, me parece un planteo también poco serio, poco responsable decir Uruguay tiene que salirse, porque hay que recordar que Uruguay es un país de dimensiones relativamente pequeñas, pero con un mercado
también pequeño y que subsiste por exportaciones de materia prima, ¿no? En esto del esquema mundial de países que venden materia prima y países centrales que compran y después negocian con otros productos que además nos venden, eso nos deja en una desventaja muy grande. Esto es una cuestión de esquema geopolítico histórico. Entonces, digo, es poco serio decir eso, pero además no proponen alternativas. Y yo creo que algo en esto de criticar al Frente Amplio, ¿no?, que me parece que es válido, cuando uno discute la política de inserción internacional de un país, evidentemente hay lineamientos políticos, visiones políticas distintas. Y creo que el Frente Amplio, con aciertos y con errores, lo que ha intentado hacer es beneficiar a la población de nuestro país, beneficiar el trabajo o la existencia del trabajo en nuestro país y en determinadas condiciones. Porque acá se hablaba de flexibilizar el Mercosur, tenemos que poner cuestiones que hagan atractivo, no sé, a las multinacionales para que vengan, bárbaro. ¿A costa de qué? De recortar derechos a los trabajadores de nuestro país, porque esta es una cuestión que es clave cuando se negocia estas cosas. Sabemos lo que pasa cuando las principales potencias negocian con los países más chicos estas cuestiones, cuando se vienen a instalar empresas. Después, si no tenemos un Estado presente y fuerte, los que perdemos somos las y los trabajadores en derecho y también en ingresos. Por último, una cosita chiquita, porque decía, la pandemia, qué difícil negociar. Bueno, en la pandemia se dio también un récord de exportaciones, ¿no? Entonces, digo, tan mal no nos fue. Me parece que lo que faltó fue intervención del Estado en la población que sufría. ¿Tiene algo para agregar, Eugenia? Sí, yo quería decir dos cosas puntuales. Una que me parece que es digno, si vamos a discutir, abrazarnos de logros que fueron realmente de los gobiernos, porque en realidad estamos de acuerdo con esto que planteaba Gervasio de los hidrovías y de la integración fronteriza, pero son procesos que se iniciaron con el Frente Amplio. Entonces creo que el gobierno tiende a inaugurar cosas que empezaron otros y sacarse cartel. Me parece que en este programa es digno, y como jóvenes dar el ejemplo de no abrazarse de logros que en realidad iniciaron otros. Y por otro lado me pregunto también, porque me parece que el chiquitaje no lo tenemos que traer acá, de si la política exterior de este gobierno no estuvo marcada de cierta ideología, ¿no? Cuando hablan del posicionamiento de Uruguay hacia Estados Unidos, de cómo apoyaron nuevamente la reelección de Luis Almagro, entonces me parece que también está marcado de cierta ideología, que me parece que, que no sé si es hasta natural, pero no entiendo por qué se critica todo el tiempo y también no se mira un poco para adentro. Así que me parece que deberíamos dar el ejemplo. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la presentación del tema en este segundo disparador. ¿Querés decir algo, Gonzalo, que levantaste la mano, que es respuesta de lo que estaban diciendo? Sí, claro. A ver, dale. No, que obviamente la política exterior está cargada de ideología. Por eso la calle Pou, en cada vez que pudo, va a criticar la dictadura de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, y lo que se intenta es poder ampliar los mercados con quien fuera, con China también, que es una dictadura, pero primero está el comercio y primero están los uruguayos. Bueno, muy bien. Disparador, segunda parte, dale. La Unión de Exportadores reclama la necesidad de que Uruguay avance hacia una inserción internacional y competitividad. El cierre de los acuerdos pendientes es fundamental para el sector, ya que representa un gran mercado de potenciales consumidores. En tanto, el senador blanco, Juan Sartori, cuestionó las decisiones de la política exterior del gobierno de Luis Lacalle Pou. Dijo que uno de los temas que han quedado pendientes en la gestión es el de la inserción internacional. No hemos firmado un tratado de comercio hasta este momento con el mundo entero, afirmó. Además, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta, considera que en la política exterior del país hay un exceso de declaraciones, de anuncios y sobre todo una falta de concreción de resultados positivos. ¿Algo para responderle a la Unión de Exportadores, Marcel? No, a ver, en eso creo que estuvimos todos de acuerdo acá en que dijimos que primero tenemos que ver lo que es mejor para los uruguayos y después ver con quiénes estamos negociando. Si este gobierno cerraba el acuerdo del libre comercio con China, por más que lo haya empezado el Frente Amplio, iba a ser algo positivo para el Uruguay, así como si el día de mañana el Frente Amplio, ojalá que así sea y ojalá sean los resultados así, cierra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entiendo yo que van a hacer. Es bueno que asuman que vamos a gobernar, pero. ¿Cómo que me pareció buena la alusión de que crean que ya ganamos las elecciones, nada, una cortina. Por más que sean opciones minoritarias hay que tenerlas en cuenta igual. A lo que voy es eso, de que justamente si vamos a ver a quién le pone el cascabel al gato y se hace responsable en último momento y se saca
cortando la cinta, creo que también es parte de ser autocrítica y volver a lo mismo de que las relaciones internacionales tienen que poner primero al país, a los uruguayos, y después al resto. Ahora, lo que no entendí es por qué vamos a disminuir derechos o se van a quitar derechos porque vengan empresas. Porque hasta donde yo sé, las empresas acá no vienen a matar gente, no vienen a sacar derechos. Vienen con un negocio en base a lo que Uruguay entiende conveniente para el país, y a mí realmente me cuesta horrores creer y decir y manejarnos con una hipocresía de decir, bueno, vamos a sacar adelante las medianas y pequeñas empresas, pero acá en nuestro propio país nosotros mismos como Estado le dejamos unos impuestos enormes que es muy difícil siquiera llegar a fin de mes queriendo tener un pequeño emprendimiento. Entonces, si nosotros desde el Estado mismo que estamos y es lo que nosotros alcanzamos, no damos el ejemplo de ayudar realmente al emprendedor, ¿por qué queremos lo mismo desde algo que viene externo? Yo particularmente estoy de vuelta. Entiendo que Uruguay no se puede mover solo. Ahora, yo no quiero estar atado a lo que dos países inestables no pueden hacer y que ni siquiera en gobierno de Frente Amplio pudieron hacer cuando tuvieron el problema de los puentes. Entonces, ¿es ideológico? Es ideológico, pero también primero están los uruguayos, sin importar el partido político. Entonces, pongámonos de acuerdo, me parece que tenemos que trazar una línea que no sea ideológica, pero que lamentablemente va a ser, porque hasta el día de hoy, desde la coalición seguimos cuestionando las dictaduras y ustedes no lo hacen y siguen defendiéndolas y siguen justificándolas. Entonces, ¿vamos a dejar de lado lo ideológico? Sí o no. Si no lo vamos a dejar de lado, entonces no cuestionen los avances que estamos haciendo porque son justamente avances. En 5 años de nuevo, no da para cerrar absolutamente nada y a eso estamos todos de vuelta de acuerdo. No vamos a cerrar nada, entonces hay que ver un punto en común y como decimos siempre, no borrar y barajar, no barajar y dar de nuevo. Gervasio. Que es más que una cuestión ideológica. Yo creo que lo que está en juego es, bueno, cómo se muestra el Uruguay hacia adentro y hacia afuera. El tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, es una pérdida de respeto de los valores tradicionales del Uruguay, que son valores liberales republicanos, de respeto por el sistema democrático, de respeto por las libertades individuales. Entonces, es mucho más que digan dictadura sí o dictadura no, porque Orsi ahora se avivó entendiblemente y dijo que Venezuela era una dictadura. Pero es mucho más, es decir, que el Partido Comunista deje de sentir a Maduro como un compañero, que el Partido Comunista y el Partido Socialista dejen de sentir a Maduro como alguien cercano ideológicamente. Eso es lo que está en discusión y además, lo más importante de todo, y es lo que yo insisto, porque por eso quería venir también, porque, repito, no hay política doméstica interna sin una política internacional marcada, es qué modelo de desarrollo el Uruguay se va a dar hacia adelante, cómo el Uruguay hacia adelante va a seguir continuándose, integrando a la región y cómo va a integrarse, a abrir mercado. ¿Para qué? Para que el Uruguay, ese Uruguay competitivo, ese Uruguay que seguramente mayoritariamente todos querramos, ese Uruguay que realmente se hace fuerte en el mundo y puede jugar en la cancha grande, abra paso a los próximos años. Y repito, es el eje, lo importante. ¿Por qué discutimos todo esto? Porque lo que está en juego es trabajo y formación. Y eso es la clave para el desarrollo. Y nosotros pretendemos defender una visión de país desarrollado. A modo de síntesis, ustedes entienden de que hubo avances más allá de que efectivamente con las posibilidades de tratado de libre comercio el gobierno no haya terminado de concretar ninguno. Es natural, lleva mucho tiempo. Es natural que ocurra. Lo que hay que seguir es machacando y machacando. Y si me decís, ¿y qué agregarías? Yo que soy blanco y defiendo una mirada nacionalista del Uruguay, yo creo que hay que pensar mucho más el próximo gobierno, que ojalá encabece el Partido Nacional, la Cuenca del Plata, la relación con Argentina y la necesidad de defender en el mundo, en el ámbito internacional, aspectos que hacen al interés común de los dos países. A modo de síntesis de este lado, Frente Amplio, cualquiera de las dos pueden responder. Yo quería hacer una aclaración porque él decía que el Partido Socialista considera a Maduro un compañero. Te invito a leer nuestras declaraciones respecto a la situación de Venezuela. Eso no es así. Nosotros históricamente hemos condenado la violación de derechos humanos. Bueno, pero no podemos... Bueno, pero mentir tampoco está bueno. Pero para ti Venezuela es una dictadura. Yo creo que hay que condenar las violaciones de los derechos humanos. Es una dictadura, es facilísima la respuesta. Bueno, no sé. ¿Es dictadura o es democracia? Bueno, lo mismo capaz que te puedo preguntar respecto al genocidio que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Porque el gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto. Tendrá que ver eso también, como decía Gonzalo, con la cuestión de los negocios y el posicionamiento hacia Israel.
me parece que son temas distintos. tiene Yo acá te estoy absolutamente diciendo nada que que ver. nuestro partido ha tenido Otro históricamente día, si quieren, posiciones... hablamos de política Yo tengo un exterior. amigo que dice no confundan Y con mucho gusto gordura con Pero hinchazón. discuten este yo quería tema, ¿no? aclarar eso. En realidad Bien. sigo sin entender cuál es la alternativa que propone la coalición de gobierno a la integración latinoamericana, al Mercosur, porque no lo han dicho. Sí critican, pero no proponen una alternativa y además están de acuerdo que Uruguay, Yo creo por que sus acá se dimensiones, propusieron no puede muchas salir a negociar solo. Eso quedó claro. Entonces, por eso, reitero, me parece que este gobierno no tiene un rumbo claro y una estrategia a largo plazo respecto a la inserción internacional. Eugenia, ya voy con vos, Gonzalo. Bien, bueno, por este lado en realidad lo que yo quiero como ir cerrando es, a mí me resulta extraño que hablen tanto, ¿no?, como esto de las individualidades, como si cada persona pudiera negociar en frente a otros países, otros estados, acerca de la venta de determinados productos. Y lo que me resulta aún más extraño es, en un contexto y en un mundo donde cada vez están más difusas como las fronteras nacionales y cada vez más toman más relevancia porque empiezan a confluir los distintos bloques regionales para el posicionamiento y la negociación, sobre todo comercial, me resulta extraño que se plantee, ¿no?, que la solución es ir solos, porque dicen, bueno, creemos que algún bloque, pero no se entiende muy bien cuál, porque enseguida dicen que se tiene que ir a negociar por uno mismo. Y bueno, yo creo que el problema es que Uruguay hoy no logró concretar grandes hitos en materia económica de inserción internacional. Entonces me parece que no han podido decir un solo hito, un hecho concreto de este gobierno. Creo que eso habla por sí solo. Ya voy con lo que piensa la gente. Gonzalo, antes, a ver. Le contesto algunos logros de este gobierno. Sí. Se logró que las zonas francas de Uruguay puedan comercializar con Brasil casi que sin aranceles, que podría ser un TLC entre zonas francas para exportar bienes y servicios. Se logró el dragado de 14 metros del puerto de Montevideo Es verdad. a partir del cambio de gobierno. Esto fue hace unas semanas, que va a permitir un mayor dragado que permite mayores buques que puedan comercializar con Uruguay. Se logró con Brasil también hidrovía en el río Yaguarón, en el lago Merín, puente en el río Yaguarón. Se logró también intentar avanzar con el acuerdo transpacífico, el estudio de factibilidad con China, intentar entrar al NAFTA, ahora con este plan piloto con Estados Unidos, a través de las reuniones que tuvo la calle Pou con Biden. Se ha hecho mucha cosa. La región y el mundo también a veces nos ponen trabas, pero queremos avanzar y eso estamos haciendo. ¿Tenés algo para decir, Carla, que me estás mirando? Bueno, creo que lo que dice Gonzalo entonces es continuar un poco la línea que ya se venía llevando a cabo, ¿no? Fortalecer las relaciones con Brasil, seguir haciendo obras que en realidad ya se hacían, como en el puerto de Montevideo. Entonces, sigo sin entender cuál es entonces el rumbo distinto que quisieran marcar. Repito, en estos se intentó lo de China, se está intentando lo del NAFTA y todo lo demás. Bueno, me gustaría en algún momento poder discutir qué beneficios le traía, sobre todo a la población trabajadora de nuestro país, porque hoy decían, ¿qué tiene que ver lo de la flexibilización laboral? A ver, es una cuestión histórica. Cuando vos negociás con poderes que son más grandes que vos, en países centrales y multinacionales, los que pierden son los trabajadores. Lo podemos ver en Asia, se pudo ver en China también. Te tenés que plantar si no pasó eso, es porque existe acá históricamente un Estado proteccionista y muy presente en la defensa de los derechos de los trabajadores y la población en general. Pero bueno, hay que estar alertas. Yo puedo. Sí, podés, claro que podés. Porque a ¿Sos titular? A veces Sí. No, me estás levantando la mano. Me parece que, entendiblemente, ¿no? Pero alguna postura del Frente Amplio, lo que marca es una continuidad en la dificultad que se tiene para reconocer las cosas que ha hecho bien este gobierno. Y yo creo que reconocer lo que hace bien el otro, me pasa a mí, reconocer lo que hace bien, en mi caso, el Frente Amplio, me da el aval, me da la posibilidad de criticar con más, que la crítica cobre un poco más de sentido. Y sabés que me llamó mucho la atención que en un año electoral, donde como bien decía el amigo del Partido Colorado, se debaten programas de gobierno, se debaten visiones de país, no fuimos capaces de saber, de averiguar cuál es la postura que tiene el Frente Amplio en materia de integración. Pero estamos hablando de inserción internacional de este gobierno, así lo presentamos en el programa, entonces pero me parece que hay que hacerse cargo también. No era para que otra cada la uno línea. diga hacia dónde le gustaría ir. Y ustedes dos que son militantes del Frente Pero Amplio, ustedes tampoco trajeron propuestas nuevas. Pero está bueno que en un año electoral digan, bueno, el Frente Amplio plantea cambiar en esto, y cambiar en esto. Y capaz que la postura del Frente Amplio es, bueno, vamos a hacer lo que hicimos durante 15 años. Pero está bueno saberlo, porque yo está creo bueno que a medida la que gente nos lo sepa acerquemos a las internas o que pasen las internas, falta poquito, va a empezar a falta darse poquito. eso, Yo me ¿no? voy de acá volando porque falta poquito. Viniste gracioso hoy. No, te generó chiste la del No. agua, no entiendo. ¿Sabés que te vas a llevar una amarilla? Me dice falta el bar. poquito, falta poquito. No, no lo podemos amonestar porque si no se enoja y piensa que hay una campaña en contra suya.
No estoy discutiendo con el VAR al aire. Bueno, vamos con la gente, sí, ok, dale. Te voy a traer vamos. queso la próxima vez de Colonia para Sí, para es que no me. Es que hasta que no pelees. traigas queso, esto no, Es que no, creo no que tenés viene manera de por ahí- acomodarlo. Creo que viene por ahí la mano. No es conmigo, es con la Chipi que está acá. Bueno, a ver, Tiago dice, le preguntamos a la gente qué opinión tienen sobre la inserción internacional de este gobierno. Hubo buena voluntad, pero un fracaso total al final. Nos prometieron varios TLC, pero de resultados se da 0. Inés dice, brilló por su ausencia. Gonzalo dice, mala. Se propusieron hacer TLC y no salió ni uno. Malena dice, por fin entendemos que el mundo no es el Mercosur, sino todo lo contrario, gracias a la coalición. Valentín dice, muchos anuncios, pero nada se concreta. Varios del lado más de la oposición, ¿no? Gustavo dice por acá, va a terminar ganando el Frente Amplio. Bueno, esa es una opinión de Gustavo más que sobre el tema. Genaro dice, ha sido mediocre lo que ha propuesto el gobierno en materia internacional. Y Mabel dice, muy pobre, es mucho hablar y no se logró nada hasta ahora en esta administración de gobierno. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Hay más por acá con respecto a lo que piensa la gente respecto a la inserción internacional. Bueno, gracias a todos. Sí, nos tenemos que ir, es verdad. Me están diciendo que ya no nos queda tiempo. Enzo, ¿cómo la pasaste? Perfecto, de novela. Genial. De novela. Sí. Muy bien. Bueno, mandar un saludo a Robert Silva y a toda la gente de Ciudadanos. Eugenia, ¿cómo estuvo la cosa? Me gustó mucho, muchas gracias, así que bueno, ya volveremos. Estás invitada, ¿no? Cuando Perfecto. no pueda Agustina. Bueno, mandale un saludo a toda la gente del MPP también. ¿Ustedes tienen algún chivo para mandar, que siempre tienen chivos? ¿O no? Yo sí, ¿No tenés? Yo tengo que mandar a mis amigos de Carmelo. No tenemos tiempo. Nos vamos. Volvemos el jueves que viene. Con eso me a alcanza. las 8 de la noche. A los amigos de Carmelo, entonces. Ahí no hay lluvia, ¿no? No hay inundación, ¿Cómo no? nada. 300 te conté hoy. ¿Pero en Carmelo también? No, bueno, ahí obviamente hay zonas que sufren más que otras. Pero Carmelo no. Cayeron 300 milímetros en total. ¿300 en Carmelo? Sí. En Paysandú. Qué bar. Qué bar. Sí. ¿Eh? Acá estuvo linda la tormenta eléctrica. ¿eh? Ah, vos estabas en Montevideo. Y sí, yo vivo todos los días acá. ¿No? Paysandú, no voy hace años. O sea, hay que echarlo. ¿no? Que pasen bien, chao.